Vamos con Jason Zamudio, que nos acompaña acá desde Manomet. Entonces, Jason Andrés Zamudio es un biólogo colombiano con más de 15 años de experiencia trabajando en conservación de aves, en particular con aves marinas, playeras y especies amenazadas en los Andes colombianos. A lo largo de su trabajo adquirió experiencia trabajando con una amplia gama de partes interesadas, como comunidades, ONG, gobiernos y sector privado. Es autor de planes de conservación de especies amenazadas y aves marinas. Desde el 2023 se desempeña como coordinador del Pacífico, del Pacífico en América del Sur en Manomet Conservation Sciences y la oficina ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, donde su objetivo es apoyar la implementación de la estrategia de conservación de las aves playeras de la ruta del Pacífico de las Américas mediante alianzas efectivas con diversos actores. Jason, el espacio es tuyo. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Un poquito bajito, no sé si te puedes tal vez acercar, no sé qué, se te escucha un poco bajo, pero te escuchamos. Ya, dame un segundo. Sí, Sí, claro. Ahí, ¿qué tal? Ahí, perfecto. Listo, súper. Y mi presentación también la están viendo, ¿cierto? Sí, la vemos perfecto. Ok, entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias, María Elisa, y a todo el equipo de este foro por invitarme a participar. Yo sé que ha sido un trabajo duro durante varios meses sacar adelante este foro y veo que está siendo todo un éxito. Entonces, bueno, como ya María Elisa les había comentado, yo soy Jason Zamudio, colombiano, coordinador del Pacífico para América del Sur en Manomet Conservation Sciences y hago parte también de la oficina ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. Y hoy vengo a hablarles en este evento sobre la red hemisférica y cómo los humedales que conforman esta red hemisférica o estos sitios claves para las aves playeras dependen de figuras de conservación vinculantes como lo son las áreas protegidas. Ok, entonces, en primer lugar, es importante tener claro o tener clara la importancia de los humedales, ya que estos son fundamentales no solo para la fauna y la flora, sino también para las personas. Estos, por ejemplo, proveen servicios ecosistémicos como agua dulce, alimentos, materiales de construcción, ayudan a controlar también inundaciones, a recargar acuíferos y también tienen un papel importante en la mitigación del cambio climático. Y también pues son fundamentales para la recreación. Entonces, digamos que para nosotros los seres humanos los humedales son muy importantes. Y resulta también que muchos humedales son fundamentales para las aves playeras y en especial para las aves playeras migratorias, de modo que los seres humanos y las aves compartimos esa dependencia. Por ejemplo, las aves playeras obtienen su alimento de los planos lodosos, las playas y otros ecosistemas asociados a los humedales. También usan, por ejemplo, los manglares para descansar y para resguardarse, así como las dunas para buscar refugio ante depredadores o ante condiciones climáticas adversas. La gran mayoría de las aves playeras hacen algo que es muy interesante, que digamos, yo diría que es mi parte favorita de las aves playeras y es que migran grandes distancias, migran en grandes concentraciones. Eh, en el caso del hemisferio occidental o en el caso de las Américas, las aves playeras dependen de sitios clave durante esa migración. Entonces, en estos sitios las aves playeras, como les decía, se concentran, ellas migran en grandes cantidades y se concentran en unos sitios específicos claves
en números que pueden ser muy impresionantes, como cientos de miles. Incluso he escuchado del millón de aves en algunos sitios muy específicos. Eh, entonces, al ser evidente la importancia que tienen estos sitios para las aves playeras y sobre todo las disminuciones que se han evidenciado en poblaciones de varias especies, se creó en 1985 la Red Miférica de Reservas para Aves Playeras, digamos como respuesta de la articulación, de crear una red de sitios que trabajen conjuntamente para la conservación de las aves playeras. Bueno, la RAP o Wizard, como le decimos, RAP le decimos en español, Wizard le decimos por su nombre en inglés de Western Hemisphere Shorebird Reserve Network. Esta red tiene como propósito conservar las aves playeras en las Américas mediante acciones de conservación en sitios claves. En este mapa que ustedes ven aquí, ven los sitios que hacen parte de la red y también unos sitios que están, digamos, en consideración a que puedan convertirse también en sitios de la red, lo que llamamos sitios importantes para aves playeras. Y los colores representan las tres rutas migratorias que encontramos en las Américas: la ruta del Pacífico, pues sobre la costa pacífica, la ruta Midcontinental, que atraviesa, digamos, el centro del continente americano, y la ruta del Atlántico, pues, que va por la costa atlántica. Entonces, este es un esfuerzo voluntario y no es reglamentario, no es vinculante, es decir, no hay una ley que obligue a hacer, digamos, acciones de conservación basados en esta nominación. Y es por esto. eh, Bueno, y los sitios que componen esta red hemisférica, son definidos por la cantidad de playeras presentes en estos. O sea, no se designa cualquier sitio simplemente porque estén presentes las aves playeras, no. Tienen que ser sitios que concentren grandes grupos o número de aves playeras, y por eso, y digamos, eso nos ayuda como a enfocar los esfuerzos en los sitios que son claves. También es importante que haya el compromiso de los dueños de los sitios, eh, por, digamos, aportar a la conservación, y también que haya autoridad en el manejo de esos sitios, ¿sí? Entonces, hay, digamos, en grandes rasgos, tres aspectos que son claves para que un sitio sea designado como un sitio de la red hemisférica. Bueno, actualmente la RAP cuenta con 125 sitios claves para las aves playeras que suman 15,8 millones de hectáreas en 20 países, y donde participan y trabajan más de 450 socios. Yo sé que de esto les habló un poco Diego ayer en su presentación. Entonces, digamos que esto da una idea de la magnitud de los esfuerzos que están haciendo distintos socios a lo largo de todo el continente, por la conservación de las aves playeras. Pero si bien la RAP no es una figura de conservación estricta, hay varios sitios que son designados por la RAP y que están cubiertos también de manera parcial o totalmente por áreas protegidas. En estos momentos estamos haciendo una actualización de la cantidad de sitios que están cubiertos por áreas protegidas. No tengo un número exacto de cuántos sitios tenemos en estos momentos cubiertos por áreas protegidas. Estamos en un proceso de actualización, pero porque además hay sitios que también no están totalmente cubiertos, a veces parcialmente están cubiertos. O pueden haber dos figuras o tres figuras presentes en algunos sitios. De igual manera, algunos han sido declarados como humedales de importancia ante la Convención sobre los Humedales, Ramsar.
Y bueno, y estas figuras son importantes porque ayudan a fortalecer los esfuerzos de conservación, ya que estas figuras sí son vinculantes para los gobiernos y sí obligan a los gobiernos a que hagan esfuerzos de conservación, esfuerzos financieros, técnicos, etcétera, para conservar estos sitios. Entonces, buscamos siempre que haya una articulación entre esa figura de conservación y también la designación de la red hemisférica. Además, las áreas protegidas estrictas como los parques nacionales, los parques regionales o estatales, entre otros, desarrollan herramientas de planificación para el manejo, como pues, por ejemplo los planes de conservación que ustedes saben tienen las áreas protegidas, lo que ayuda a definir también metas de conservación claras en estas áreas. Mucho del trabajo de los socios de la red hemisférica se enfoca en influir en la inclusión de acciones de conservación de aves playeras en estos instrumentos de manejo. Entonces, y muchas veces desde la oficina ejecutiva nosotros apoyamos esos ejercicios de inclusión de acciones de conservación en planes de manejo de áreas protegidas que se traslapan con sitios de la red hemisférica. De igual manera, los socios de la RAP y los aliados han trabajado para construir instrumentos de planificación para la conservación de las playeras a escala de ruta migratoria y de país. Entonces, actualmente se cuenta con una estrategia de conservación o marco estratégico para cada una de las rutas migratorias en las Américas, donde se han identificado las amenazas y las acciones de conservación necesarias para mantener o mejorar las poblaciones de aves playeras. Muchas de estas acciones no solo apuntan a mejorar las aves playeras, sino también favorecer las comunidades humanas que viven en los humedales, en los sitios de los que dependen estas aves. Esto mismo se plantea en los planes de conservación de las playeras de los países, muchos de los cuales cuentan con el aval de agencias gubernamentales, del Ministerio de Medio Ambiente de estos países. Aquí, por ejemplo, bueno, al lado izquierdo muestro las dos estrategias, la del Atlántico y la del Pacífico, y al lado derecho encuentran el plan de acción de conservación de Ecuador, el de Perú y el de Chile como un ejemplo de esos instrumentos de planificación que tenemos. Y bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad para plantear que los jóvenes y también diría los no tan jóvenes son claves en la conservación de los humedales y de los organismos que dependen de estos humedales, como es el caso de las aves playeras. Sabemos entonces que los jóvenes serán quienes van a tomar las riendas en la conservación de los humedales y las aves playeras, y en este sentido es importante que entiendan que el involucramiento de diferentes disciplinas, y esto es algo que a mí me encantó ver ayer durante la presentación de los pósters, que fue fantástico ver que teníamos arquitectos, teníamos artistas, teníamos biólogos. La verdad, llena de mucha esperanza ver tanto interés no solamente de biólogos, sino también de otras disciplinas en el tema de conservación de humedales. Entonces, aquí es clave entender que todos tenemos un papel en la conservación de las aves playeras, no importa si eres latino, si eres de los Estados Unidos, de Canadá, si hablas español, inglés o una lengua nativa en tu país o región, la conservación de las aves playeras requiere que trabajemos en red y que logremos impactar en las decisiones de nuestros territorios, apoyando, eh, por ejemplo, la consolidación de los sistemas de áreas protegidas en nuestros países y en nuestras regiones, y contamos con digamos, la plataforma de la red hemisférica de reservas para aves playeras como la base para justificar que se definan eh, estrategias o figuras de conservación más estrictas en nuestros países. Entonces, con esto quiero terminar mi presentación. Estoy abierto a preguntas. También si quieren contactarme para cualquier consulta o cualquier cosa, ahí van a ver mi correo, y los invito también a que puedan visitar el sitio web de la Red Hemisférica de Reservas Padres Playeras, así como las redes sociales en Facebook e Instagram. Entonces, muchas gracias de nuevo por esta invitación.
Gracias, Jason. ¿Tienen preguntas para Jason? Conversemos. Les doy tiempo para que, si quieren escribirlas, alzar la mano. Ay, ay. Hola, hola. Hola, ¿Cómo estás, Jason? Te saluda Jessica Usil desde Urabá. hola Jessy, yo creo que tú eres estudiante del programa de formación de la RAP, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok. Ok, Me encanta verte nuevamente. Pues nada, mi pregunta es, en el mapa mostrabas, en Colombia hay un solo sitio. No sé qué pasa en Colombia o por qué de pronto hay un solo sitio. No sé, que nos contarás un poco como sobre eso. listo. Bueno, en realidad sí, ahí faltó que saliera un sitio más. En realidad tenemos dos sitios designados de la red hemisférica. Uno es el delta del río Iscuandé, que se encuentra en el sur en el Pacífico Sur del país, en Nariño, cerca del Parque Sanquianga. Y el otro sitio que tenemos designado se encuentra en Casanare, que se llama eh, las eh, Sabanas de Paz de Sa- Ariporo. Sabanas de Paz de Ariporo y Trinidad. Aquí tengo mi colega apoyándome, Isabel Angarita. Sí. Entonces sí, tenemos dos sitios en Colombia. ¿Por qué no tenemos más? Faltan datos. Hay unos sitios donde sospechamos que hay buenos números de aves playeras, pero requerimos de datos. Hay algunos esfuerzos por ahí de WCS, por ejemplo, identificando sitios, y la Asociación Calils también ha estado trabajando en otras regiones. Entonces, bueno, esperamos poder obtener más datos más adelante que nos permitan identificar otros sitios importantes en Colombia. Vale, muchas gracias. Saludos. Saludos. ¿Alguna otra pregunta para Jason? ¿Algo que quieran compartir? Juliano, ¿tienes la mano levantada o era aplauso? La mano levantada. Ah, dale, Pasa dale. que no encontraba Sí, el sí, sí, emoji. está bien. Yo estoy dudando. Sigue. Bien. Por ejemplo, buenas, Jason. Yo también estoy en el programa. Y hablando de Uruguay, por ejemplo, que es un caso bastante como crítico dentro de la conservación. Este, ¿Qué pasa, por ejemplo, en áreas que tuvieron presencia de aves playeras, pero que por el impacto humano o por diversos factores de impacto antropogénico se fueron y que capaz que tienen la oportunidad de volver a tener esas poblaciones o poder tener un programa de restauración? Sí, o sea, digamos, el objetivo de la RAP es apoyar en acciones de conservación en esos sitios. Entonces, creo que si había escuchado en algún momento de algún sitio que tenía unos muy buenos números y luego como que algo pasó y las aves playeras se fueron. Eh, entonces, o sea, la recomendación ahí es que los socios locales se acerquen a nosotros, se acerquen a la RAP y nos contacten para ver de qué manera podemos apoyar en buscar posibilidades o apoyar a los socios locales en proyectos que puedan mejorar las condiciones en estos sitios. Gracias, Juliano, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta para Jason? Aprovechen. Yo tengo una pregunta para ti, Jason. Este Ujú. programa de formación, ¿lo hacen, es como cada año ahí, o cómo sucede el de la RAP? Sí,
el programa de formación, el año pasado hicimos un programa de formación solamente para la Ruta del Pacífico y digamos que vimos que había tanto interés por aportar por aprender sobre aves playeras, que decidimos abrirlo en esta ocasión para toda América Latina. Recibimos más de 1.000 solicitudes, más de 1.100. O sea, para mí era insostenible poder manejar ese volumen de gente en un programa de formación. Entonces tuvimos que escogimos como 600. De esos, más o menos en este momento se quedaron un poco más, creo que un poco más de 400. Entonces, digamos que al ver toda esta gente que quiere aprender sobre aves playeras y que quiere aportar a la conservación de aves playeras, que para mí es un gusto increíble, pues, escuchar de todos ellos desde diferentes partes de América Latina, de la Amazonía, de la costa, del Atlántico, del Caribe, de Centroamérica. Bueno, es una cosa impresionante. Pues sí, hemos decidido de que vamos a seguir abriéndolo cada año. eh, y cada vez mejorando mucho porque vemos ahí un gran potencial de personas que quieren aprender sobre aves playeras. Claro, genial. Ujú. Isadora, ¿tienes Sí, pregunta? gracias. Más que preguntas, bueno, tengo una pregunta para Jason y hago un comentario a la vez para no abrir más el micrófono. Además del programa de formación para la conservación de aves playeras del que está hablando Jason, en el chat les dejé otra oportunidad que ofrece la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. En realidad es una oportunidad de Manomet, pero se canaliza a través de la Oficina Ejecutiva y son unos pequeños fondos o unas pequeñas becas enfocadas en aves playeras neotropicales, las que se reproducen en América Latina básicamente, para que la revisen. Y la pregunta para Jason es, ¿cuál es el público del programa de formación? ¿Cuál es la Ok, audiencia que busca? sí. Bueno, el público, digamos, no, lo que más busco enfocar es en fortalecer los sitios que hacen parte de la red hemisférica. Entonces, digamos, tienen el primer cupo lo tienen las personas que trabajan en sitios de la red hemisférica. De ahí, digamos, o sea, tenemos médicos, ¿cierto? Dentro del programa de formación. Gente que tiene otras carreras que igual como mencionaba ahorita, como arquitectos, como artistas, y quieren incluir este tipo de conocimiento dentro de su trabajo, dentro de su aporte, dentro de su oficio en la conservación de aves playeras. Entonces, yo diría que la primer capa son las personas que están dentro de los sitios de la red hemisférica de reservas para aves playeras y de ahí otras personas interesadas. No hay rangos de edad. Tenemos personas de todas las edades dentro del programa de formación, de todos los niveles académicos, eh, mejor dicho, o sea, cualquiera que esté interesado en la conservación de las playeras eh, puede aplicar. Buenísimo, muchas gracias, Jason. Gracias por tu presentación y por estar acá. Muchas Nos gracias a ti. vemos. Sí.